Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 7 de febrero del 2021 y estamos de regreso al estudio del libro de los Hechos. Hoy vamos a terminar con el favor de Dios el capítulo número 7 y veremos la muerte de Esteban. Pero antes de ir allá vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por un día más de vida. Señor, te agradecemos mucho que nos permitas estar en tu palabra en esta ocasión, Señor. Gracias por la vida, la salud y por todo lo que tú tienes dispuesto para nosotros. Oramos por el bienestar de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir adelante en tu palabra, a permanecer fieles a ti. Oramos, Señor, porque tú des a cada uno de nosotros de tu paz, de tu amor, de tu sabiduría. Nos ayudes, Señor, a vivir como tú quieres. Nos guíes a través de tu palabra. Inspires en nosotros, Señor, el deseo de amarte, buscarte, honrarte. Que podamos, Señor, ser personas congruentes, que podamos ser tus hijos, Señor, en todos los sentidos. Que no estemos vacilando, ni jugando, ni tomando a la ligera tu palabra. Ayúdanos a permanecer en ella. Despierta en nosotros ese deseo de ti, de tu palabra, de conocerte más, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Te pedimos por nuestros seres amados, por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestros hermanos, las personas que están a nuestro alrededor, que los protejas, que los ayudes, que nos enseñes a nosotros a amarles, a respetarles, pero que también ellos se acerquen a ti, Señor, te conozcan a aquellos que no te conocen, que la dureza de su corazón sea quebrantada, que tú, Señor, seas exaltado en ellos. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos muchas gracias, Padre. Te pedimos también por los hermanos de otras iglesias, porque también crezcan, maduren, desarrollen, Señor, sus dones, por los pastores, que tú les ayudes, Señor, a compartir tu palabra con autoridad, con nuevo, que el conocimiento de tu palabra sea esparcido, Señor, por las iglesias, que los hermanos crezcan, que tu palabra se predique, Señor, por toda la tierra y que Cristo sea exaltado, Señor. Gracias por esto, gracias por los hermanos de otras iglesias, gracias por lo que estás haciendo en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. Gracias, Señor, por las autoridades que has puesto, por lo que estás haciendo, por lo que harás. Gracias por estos tiempos, Señor, porque tú sabes el porqué de las cosas y estamos en tus benditas y santas manos, Padre. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir al estudio de este 7 de febrero y estamos en el final del capítulo 7 del libro de los Hechos y mientras continuamos mirando este increíble relato de los comienzos de la iglesia, si tú has estado con nosotros, sabrás que estamos ya, como te dije hace un momento, al final de este capítulo y estamos en el evento del primer mártir cristiano, el primer cristiano en ser asesinado por el testimonio acerca de Cristo. Su nombre es Esteban, lo conocimos en primer lugar en el capítulo 6. Él fue uno de los hombres elegidos para proveer el ministerio en la iglesia. Era un hombre de buena reputación, lleno del espíritu, de sabiduría, era un hombre lleno de fe. Él junto con otros 6 hombres fueron escogidos de entre miles en la iglesia primitiva para tener la responsabilidad espiritual de cumplir con ese ministerio. Resalta que también fue un predicador, audaz, valiente y terminó siendo el primer mártir. Es debido a su testimonio que es llevado ante la Corte Suprema Judía, que es el Concilio, el Sanedrín, y ha estado él viajando por las sinagogas helenísticas o griegas que estaban básicamente ocupadas por judíos que no eran de Israel. Son los que habían venido del mundo griego y tenían sinagogas en la ciudad de Jerusalén. Y había varias de ellas. Dijimos en algún momento que podrían haber sido hasta 500. Él mismo, siendo un judío griego de nombre gentil, ha asumido el ministerio no solo de cuidar a las viudas, como vimos al comienzo del capítulo 6, sino también yendo a las sinagogas de los libertos, de los sirenios, alejandrinos, algunos de Cilicia, en Asia, y proclamar el Evangelio. Y en esas sinagogas los hombres se levantaron y discutieron con él.
Según el versículo 10 en el capítulo 6, fueron incapaces de hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que él estaba hablando. Aprendimos que entonces, si no puedes ganar la discusión, terminas atacando al hombre. Y eso es lo que hicieron. Lo acusaron con palabras blasfemas, de dar palabras blasfemas contra Moisés, contra Dios, contra el templo y contra la ley. Y me encanta la forma en que termina el sexto capítulo, que dice, y fijando su mirada en él, todos los que estaban sentados en el consejo, este es el Sanedrín, la corte suprema judía, junto con toda la gente de las sinagogas que estaban ahí, que se ofendieron y lo arrestaron, dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto nos deja ver que claramente Dios está con él. Y en el capítulo 7, al principio, comienza con la pregunta del sumo sacerdote hacia él, diciéndole, o más bien preguntándole, ¿son así estas cosas de las que se te acusan? ¿Eres un blasfemo de Moisés, de Dios, de este lugar y de la ley? Y le dice, tienes que responder. Y bueno, la respuesta la hemos estado estudiando las últimas 2 semanas, y es una respuesta larga, detallada. Primero muestra que no es un blasfemo de Dios, sino un verdadero creyente de Dios. Tampoco es un blasfemo de Dios, perdóname, de Moisés, porque acepta que lo que Dios le dio a Moisés fue de hecho una revelación divina. No es un blasfemo de la ley de Dios, él considera la ley por lo que realmente es. Y tampoco es un blasfemo del templo. Eso lo vimos hace 2 semanas, estuvimos estudiando toda la defensa de Esteban. Y así él se defiende de cada una de las 4 acusaciones. Pero al mismo tiempo les da la vuelta, por así decirlo, a las acusaciones de esta Corte Suprema Judía, que es el Sanedrín, conformado por estas autoridades espirituales. Y todos los demás judíos que se reunieron ahí están escuchando todo esto. Y él les dice, en realidad, ustedes junto con sus antepasados son los que han sido los blasfemos, los que han blasfemado contra Dios. Han blasfemado contra Moisés, junto con sus antepasados, han blasfemado la ley de Dios en constante desprecio y desobediencia, y son ustedes los que han blasfemado de este lugar. Ustedes, como dijo nuestro Señor Jesús, han convertido este lugar en una cueva de ladrones. Entonces, él dice, yo no soy el blasfemo, ustedes son los blasfemos, y concluye su sermón con una acusación mayúscula. Hechos 7:51. Ustedes son muy tercos, son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Mataron incluso a los que anunciaron que el justo iba a venir, el mismo al que ahora ustedes traicionaron y mataron. Ustedes recibieron la ley de Dios por medio de ángeles, pero no la obedecen. Y entonces lo que les está diciendo es que ellos son los que han blasfemado contra Dios, contra sus antepasados, han descuidado lo que Moisés dijo, la ley, han profanado el templo, y todo se ha reducido a que traicionaron y mataron al Hijo de Dios el justo. Y en ese momento escuchamos lo que el versículo 54 continúa diciendo. Al escuchar eso, se molestaron tanto que se les veía en la cara lo furiosos que estaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y entonces dijo, miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Todos empezaron a gritar muy fuerte, se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Lo sacaron empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. Ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y gritó muy fuerte, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. Ese es el triste drama que vino al final de su sermón. Hubo sermones, como recordarás, que nuestro Señor Jesús predicó, que desataron en la multitud el deseo también de querer apedrearlo, hasta matarlo en el acto. Uno de ellos fue en su propia ciudad natal de Nazaret.
y tuvo que escapar. Sin embargo, Esteban no tenía escapatoria. Sorprende la crudeza del contraste entre la muerte de un hombre lleno del espíritu y una multitud llena del odio que lo está matando. El conflicto y el contraste son realmente muy extremos. Las verdaderas víctimas aquí, las verdaderas víctimas son los asesinos. Esteban triunfa, claramente lo vemos. Aquellos que lo mataron literalmente sellaron su destino. Él fue el vencedor, ellos los vencidos. Es simplemente lo contrario de lo que parece. En medio de todo eso, Esteban es un hombre que tiene el rostro de un ángel. Está sereno, tranquilo, hay dignidad, nobleza, incluso hay hasta belleza en él. Vemos el contraste entonces entre el odio frenético y aterrador, la intención asesina del Sanedrín y la magnífica serenidad de Esteban. Es demasiado marcado como para pasarlo por alto. Realmente es la diferencia entre el cielo y el infierno. En este martirio de Esteban veremos el contraste entre el mundo de los judíos hostiles que odian a Cristo y el alma amable, amorosa de Esteban. El mundo está furioso haciendo lo peor. Eso saca lo mejor del hombre de Dios. Esteban nos confrontó audazmente, dinámicamente, con un ataque frontal de la palabra, usando la espada del Espíritu. Y tomó esa espada e hizo un trabajo magistral al clavarla profundamente en sus almas. Lo mataron por eso. Pero Dios lo honró por eso. Así que vamos a desglosar algunos de estos contrastes. Si tienes con qué anotar, anota el primero de ellos. El primer contraste que vemos es que ellos estaban llenos de ira y él estaba lleno del Espíritu. Ellos estaban llenos de ira y él estaba lleno del Espíritu. Retomo la lectura de Hechos 7:54. Al escuchar eso, se molestaron tanto que se les veía en la cara lo furiosos que estaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Cuando comenzó su sermón, no había duda de lo que estaban escuchando. Estaban comprometidos con las escrituras del Antiguo Testamento y eso es lo que estaban escuchando. Así que Él los lleva a través de su propia Biblia, sus propias escrituras. Nada que ellos no hubieran escuchado antes. Por eso escuchaban con interés, con cierto nivel de afirmación y acuerdo mientras afirmaban su fe en el Dios verdadero, en Moisés, en la ley e incluso el lugar que Dios tenía para el templo. Cuando Esteban empezó a llevarlos a través de su historia, un tema muy preciado para sus corazones, pero a medida en el énfasis de su argumento se hizo cada vez más claro el interés, se convirtió en furia y horror absoluto. Alcanzó un nivel que no hemos visto descrito en ningún otro lugar de la vida de la iglesia en el libro de los Hechos. Le lanzaron la acusación de blasfemia, pero él le da la vuelta y se los regresa. Y eso hizo que se sintieran literalmente indignados más allá de la restricción. Leo el versículo 54, pero ahora en la Reina Valera 1960, para que veas lo que hay en sus corazones. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Decimos en mexicano que realmente sacaron el cobre. Mostraron la falsa piedad, religiosidad, la verdad de Dios presentada por el poder del Espíritu de Dios a través de la valentía de este predicador judío trajo tal convicción que descubrió tal indignación. Este es un tipo de comportamiento que define estar completamente fuera de control. Es decir, lo que Esteban predica provoca que ellos saquen el verdadero yo. Y cuando leemos que estaban enfurecidos en sus corazones y crujían los dientes contra él, podemos comparar lo que dice el Salmo 35:16, donde dice el salmista: me rodearon y me atacaron sin cesar, me trataron mal, se burlaron de mí y furiosos querían comerme vivo. El Salmo 37:12 dice: los perversos siempre están planeando causar daño, crujen los dientes para mostrarle su odio a la gente buena.
Ese es un comportamiento que describe la ira completamente fuera de control. Y por cierto, si un hombre muere de esta manera, de hecho cualquier hombre que muera sin Dios, sin Cristo, rechinará los dientes para siempre. Lucas 13:28. Dice Lucas 13:28. Habrá llanto y crujir de dientes cuando vean a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero ustedes se han echado fuera. Mateo 8, Mateo 13, Mateo 22, Mateo 24 hablan sobre el infierno y dice que habrá llanto y crujir de dientes. ¿Qué significa esto? Habrá furia, ira, rabia. El infierno no produce remordimientos, produce ira. Por eso es para siempre este sentimiento, porque siguen pecando. Su furia contra Dios nunca, nunca disminuye. El infierno está lleno de gente con rabia furiosa. Furiosa porque están ahí, furiosa por las influencias que siguieron, furiosa por las decisiones que tomaron, furiosa por el que los llevó ahí. Ciertamente, tal vez el llanto y el crujir de dientes puede interpretarse como miedo, pero aquí vemos que ese crujir de dientes es de rabia. Estas personas están indignadas y siempre lo estarán. Están rechinando los dientes en este momento con furia contra el predicador del Evangelio. Y están rechinando los dientes mientras yo hablo ahora y lo harán por siempre con la misma furia. Porque cuando la gloria de Dios no los conmueve, cuando la gloria del Evangelio no los cambia, el juicio los enfurece. Apocalipsis 16, versículo 7 en adelante dice lo siguiente. Oí también que el altar decía, sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son correctos y justos. Después el cuarto ángel vació su copa sobre el sol y el sol recibió el poder de quemar a la gente con fuego. Los seres humanos sufrieron graves quemaduras, pero no cambiaron su forma de pensar ni de vivir. No honraron a Dios, quien había mandado estas plagas, sino que maldijeron su nombre. No se arrepintieron. Cuando han rechazado el mensaje de la gracia del Evangelio, el juicio solo los enfurece más. Y así, muchos más versículos de lo mismo. Apocalipsis 16:17. El séptimo ángel vació su copa en el aire y del templo salió una fuerte voz desde el trono que decía, todo se acabó. Después hubo rayos, ruidos, truenos y un gran terremoto. El peor de todos desde que el hombre apareció en la tierra. La gran ciudad se partió en tres y destruyeron las ciudades de las naciones. Dios no se olvidó de castigar a la gran Babilonia y le dio una copa llena del vino de su terrible ira. Todas las islas desaparecieron y no quedó ninguna montaña. Sobre la gente cayó del cielo granizo que pesaba cerca de 40 kilos. La gente maldijo a Dios por esta tremenda tormenta de granizo. Cuando las personas no escuchan la verdad y no escuchan el Evangelio de la gracia, se enfurecen incluso en el juicio de Dios. No se doblarán. Esteban los había acusado de blasfemos y había activado su furia. Están más allá del sentimiento. Son apóstatas. Están condenados por su continuo rechazo voluntario. Han endurecido su corazón contra la verdad. Han rechazado los milagros y las palabras de Jesús. No mucho antes de esto, han rechazado el testimonio, la predicación del Evangelio de los apóstoles. Han rechazado el poderoso testimonio de la iglesia primitiva. Han rechazado los mensajes y el ministerio y los milagros de Pedro. Han rechazado los milagros y el mensaje de este hombre, Esteban. Y su rechazo es tan fijo, tan firme, tan profundo, tan inalterable que la única respuesta que posiblemente puedan tener a otro mensaje del Evangelio que los acusa de su iniquidad sea la furia absoluta. No se trata de un arrebato repentino, sino de una tensión creciente que aumentaba gradualmente a medida que Esteban hablaba. Y nunca se apagó hasta que Esteban yacía ante ellos destrozado, manchado de sangre y muerto. Nunca se habían enfrentado a un prisionero así. Hablaba como un juez, no como prisionero.
Parecía más un acusador que un acusado. Esteban ya no se enfrentaba a un consejo ordenado, a una conferencia tranquila y cuerda, sino a una turba cuyos ojos estaban inyectados de sangre, cuyas mentes estaban irracionales por el odio y cuyas emociones estaban inclinadas al asesinato. No estaban dispuestos a exponer y revelar la profundidad de su pecado. Esta es una reacción satánica. Herodes mató a Juan el Bautista porque Juan señaló su pecado y lo prendió por ello. Los fariseos clavaron al Señor Jesucristo con la ayuda de los romanos y mancharon sus manos con su sangre, porque él denunció y expuso su hipocresía. Los judíos reaccionaron de la misma manera hacia los apóstoles, y Esteban es el primero de una multitud que ningún hombre puede contar, pero que Dios lleva a la cuenta de sus mártires, quienes, en su inquebrantable exposición de los pecados de los hombres, han muerto una muerte terrible a mano de los pecadores que ellos denuncian. Esteban al borde del juicio, y la amenaza del juicio solo los enfurece más. Habían endurecido sus corazones. Están al borde del juicio. Dice Hebreos 3:12, tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes esconda la maldad ni la falta de fe, como para darle la espalda a Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros todos los días, mientras todavía existe ese hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a alguno de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Esta multitud fue dura, difícil, llena de ira, pero por el otro lado, Esteban estaba lleno del Espíritu. Dice Hechos 7:55. Perdón. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Dice Hechos 6:3 que nos describe cuando conocemos a Esteban. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros les encargaremos este trabajo. Así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y enseñar la palabra de Dios. A todo el grupo le gustó la idea, y entonces eligieron a estos 7 hombres. Y el primero de ellos es Esteban, y lo describe como hombre de mucha fe y lleno del Espíritu Santo. Después continúa Felipe y todos los demás. Ahora, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Significa estar bajo el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene como consolador, viene como maestro, como una fuente de poder, como una fuente de sabiduría. Esto no fue una especie de experiencia momentánea para Esteban. Así vivía él. Esa es la plenitud del Espíritu, que literalmente es característica de él todo el tiempo. Era un hombre en un estado preexistente, de estar permanentemente rendido al poder del Espíritu Santo. Esteban había vivido así desde que conoció del Señor, y así continuamente estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, mientras su audiencia se ha vuelto completamente loca de ira, él permanece calmado, completamente bajo el control del bendito Espíritu Santo, lo cual es una norma para los cristianos. Esta es una norma porque nunca has leído sobre un martirio de ningún cristiano a lo largo de la historia de la iglesia que muera como un loco delirante, que muera como un loco gritando, que muera con rabia, que clame con furia contra sus perseguidores. Cada historia de martirio que leas siempre va a representar una hermosa calma, una especie de rara paz trascendente y sobrenatural, una fuerza divina. El solo hecho de estar lleno del Espíritu Santo proporciona eso. Pero ¿qué crees? Hay más. Es decir, cuando tú llegas a Cristo, Él te da su Espíritu Santo, y eso trae esa paz y esa templanza a tu vida. Pero no solamente hay eso, sino que hay más. Primero de Pedro 4:14 dice, si otros los maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados, porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Algo sucede en esa hora del martirio que es una doble porción del Espíritu Santo. No solo el Espíritu Santo está viviendo en cada creyente,
todo el tiempo. Y no solo estamos caminando en el Espíritu, estamos siendo llenos del Espíritu mientras nos rendimos a Él todo el tiempo. Sino hay una dispensación especial de gracia y gloria que viene cuando el martirio. Lucas 12:11 incluso nos dice, cuando los lleven ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender y qué van a decir. Es casi como si hubiera una triple porción del Espíritu Santo. 1. Posees el Espíritu Santo. 2. Recibes la bendición del Espíritu Santo, que se dispensa de gracia y gloria. Y 3. Incluso recibes instrucción a esa hora en cuanto a lo que vas a decir. Y todo esto explica la actitud, la acción y el discurso muy típicos de un mártir. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Se le daba una doble porción del Espíritu Santo por la exigencia en la que se encuentra. La gracia y la gloria descansan sobre él en el momento de su última hora de prueba. Y luego el Espíritu Santo incluso le da palabras para decir. Y escucharemos estas palabras porque están grabadas aquí. El contraste es simplemente extremo. Lleno de ira, lleno de furia, lleno de rabia. Así está el concilio judío y Esteban lleno del Espíritu. No podría haber más opuesto. Número 2. El segundo contraste. Discúlpeme. El segundo contraste. Están marcados por la ceguera espiritual. Están marcados por la ceguera espiritual. Pero Esteban por la vista espiritual. Ciertamente estar lleno del Espíritu Santo es estar preocupado por estas cosas celestiales. Tienes que ver las cosas como dice Colosenses 3. Debes poner la vista en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Pero hay más aquí de eso. Esteban mira fijamente al cielo. Ya hemos visto a los apóstoles hacer esto en Hechos 1:11, cuando Jesús asciende. Es el mismo idioma. Ellos miraban fijamente al cielo y aquí está Esteban y su mirada lo lleva hasta el cielo. Él literalmente está mirando el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie a la diestra del Padre. Quiero decir, es algo obvio. Apartó los ojos de las circunstancias y los puso en el cielo. Conocía su peligro, sabía que no había forma de que le perdonaran la vida. No había seguridad en la multitud. No había nadie a quien buscar para ayudarlo, para rescatarlo. No iba a haber justicia por parte del consejo. No había perspectiva de justicia, liberación. Él sabe hacia dónde se dirige, así que pone sus ojos en el cielo. Y el Señor lo recompensa. Increíblemente ve la gloria de Dios. Vio lo que se le conoce como el Shekinah. Vio lo que vieron Adán y Eva en el jardín cuando caminaron y hablaron con Dios. Y Él estaba ahí como luz. Vio lo que Isaías vio en la visión del capítulo 6, cuando el Señor exaltado y estaba en el trono. Vio lo que Ezequiel vio en el capítulo 1. Vio lo que el apóstol Pablo vio cuando fue arrebatado al tercer cielo. Vio lo que Moisés vio cuando fue llevado al monte y se le reveló la gloria de Dios. Vio lo que el apóstol Juan vio en las visiones de Patmos. Vio lo que muy pocos han visto. Vio lo que vio Pedro, Santiago y Juan en el monte de la transfiguración. Tuvo una visión de la gloria increíblemente alentador, increíblemente maravilloso y esperanzador. Pero no solo vio la gloria de Dios, sino que vio a Jesús parado a la diestra de Dios. Dios manifestándose en luz. El Dios invisible a quien nadie puede ver y vivir se manifestó en luz. Y Esteban vio la luz y de pie a la derecha de la luz vio a Jesús. No nos sorprende, porque él dijo, voy a la diestra de mi Padre. Esa fue su propia promesa. En el Evangelio de Mateo leemos eso. En el Evangelio de Lucas leemos que él iba a tomar su lugar y él tomó su lugar a la diestra de Dios. En el sermón de Pedro, en el día de Pentecostés, Pedro dijo que no fue David quien ascendió al cielo, pero él mismo dice que el Señor le dijo a mí, Señor, siéntate a mi diestra. Bueno, los escritores de las epístolas dicen que Jesús tomó su lugar a la diestra de Dios. Pablo lo dice, el escritor de Hebreos lo dice una y otra vez.
fue muy exaltado y colocado a la diestra de Dios, a la sede del poder y del honor. Pero hay algo inusual. Las referencias que hemos leído, que el Señor está a la diestra de Dios en los evangelios, incluso en el libro de los Hebreos, lo plasman como que Él está sentado en su estado glorificado a la diestra de Dios, en lugar del honor y del poder en majestad. Sin embargo, el Cristo ascendido, aunque generalmente se le ve sentado, ahora se le ve de pie. ¿Qué le ha hecho ponerse de pie? ¿Por qué se ha levantado del asiento? ¿Por qué Él está de pie junto al Padre? Porque está atento por el cuidado de sus siervos que sufren. Se levanta para ayudar a los suyos, se levanta para recibir a uno de los suyos en el cielo. Esteban demuestra la vista espiritual de una manera increíble en el momento de crisis. Escuche bien, Dios alivió con su gracia el horror de ese momento con una visión que le abrió tal gozo que el sufrimiento presente ni siquiera era digno de ser comparado. Entonces el santo moribundo comienza a sentir el cielo y luego ve la gloria de Dios y ve al Hijo del Hombre, Jesús parado a la diestra de Dios, habiéndose levantado para darle la bienvenida. No pudo contener tal maravilla y estalla. Y en el versículo 56 de Hechos 7 dice, entonces dijo, miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Discúlpeme. Y por cierto, esas mismas palabras les eran familiares al Sanedrín, para los sacerdotes, los sumos sacerdotes, porque otro prisionero había dicho lo mismo, otro preso había comparecido ante este mismo tribunal, otro preso acusado del mismo delito de blasfemia, y ese otro prisionero no era otro que el Señor Jesucristo. Allá en Mateo 14, versículo 62 dice, y Jesús le dijo, sí lo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso, y lo verán venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó la ropa y dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes acaban de escuchar semejante ofensa contra Dios. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron a muerte. Algunos le escupieron, le vendaron los ojos y le dieron puñetazos diciendo, demuéstranos que eres profeta, dinos quién te pegó. Luego los guardias se lo llevaron y lo golpearon. Jesús había dicho que iba al cielo y cuando llegara ahí, estaría a la diestra de Dios. Esa fue la blasfemia final que tolerarían de Jesús, y por eso lo asesinaron. No fue necesaria más blasfemia. Jesús fue declarado culpable por esa declaración y condenado a muerte. Nunca creyeron que estaría a la diestra de Dios. Él era un impostor, un fraude, un falso maestro, un falso Mesías. Él era un blasfemo y ahora conmocionado con tal declaración de Esteban, frente a la misma multitud, los mismos líderes, el mismo concilio, Esteban está parado en el mismo lugar y está diciendo, veo al cielo y Jesús está ahí a la diestra de Dios, haciendo la misma afirmación que hizo Jesús. Está mostrando la verdad de las palabras de Jesús. Lo ve en el cielo, a la diestra de Dios. Aquí está el testimonio vivo de que Esteban, de que el Hijo del Hombre estaba a donde decía que iba. Para sus oídos, esa es la blasfemia escandalosa más flagrante. Y al menos que estén dispuestos a admitir que estaban equivocados acerca de Jesús, tienen que matar a Esteban. Esteban tenía visión espiritual. Ellos estaban completamente ciegos. De hecho, Jesús dijo que ellos eran líderes ciegos guiando a otros ciegos. El versículo 57 de Hechos 7 dice, todos comenzaron a gritar muy fuerte, se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Este es un grito involuntario. Se taparon los oídos como si pudieran esconderse en una especie de nobleza religiosa de palabras tan blasfemas y se apresuraron contra él. Imagínatelos en sus túnicas en el consejo, tapándose los oídos, corriendo hacia él en un impulso masivo, gritando una loquera. No querían la verdad de Dios. No querían saber la verdad. Eran duros de corazón, tercos, incircuncisos, como les dije en el versículo 51, como les dijo en el versículo 51. Todo era verdad, eran ciegos intencionalmente. Por eso en Romanos 11
Dice que de ellos que lo que dice en Isaías 6, que viendo no podían ver, oyendo no podían oír, no podían entender, no pudieron arrepentirse, no se podían salvar. Eso se pronuncia nuevamente como un juicio al final del libro de los Hechos. Pablo tiene una palabra de despedida ya en Hechos 28, versículo 25, y dice, discutieron entre sí y se preparaban para irse, pero Pablo les dijo algo más. Bien les decía el Espíritu Santo a sus antepasados a través de su profeta Isaías. Ve a ese pueblo y dile, por más que oigan, no entiendan, por más que miren, no captarán. Han cerrado su mente, se taparon los oídos y cerraron los ojos. Si no fuera así, entenderían lo que ven y lo que oyen, se volverían a mí y yo los sanaría. Se negaron a escuchar, se taparon los oídos, tenían corazones malvados de incredulidad, eran apóstatas, se habían convertido en una turba salvaje y demoníaca. Perdón. La razón se fue. Todo lo que había era furia. No querían meterse en ningún proceso judicial, no querían seguir ninguna regla, solo querían acabar con su vida. Entonces aquí está Esteban de nuevo, lleno del Espíritu Santo, mientras ellos están llenos de rabia. Aquí está Esteban espiritualmente. Él ve todo claramente, incluso hasta el cielo, y ellos están cegados con su furia. Un tercer consejo, un tercer contraste, el contraste entre la muerte y la vida. Un tercer contraste entre la muerte y la vida. Para Esteban es la entrada a una vida gloriosa. Versículos 58 y 59. Discúlpenme, he estado con una poca de tos y un poquito de gripa, pero gracias a Dios estamos lejos, no le va a pasar nada, así que no teman. Lo sacaron a menos que se acerque mucho a la bocina, a lo mejor le toca algo, pero no es cierto. Versículo 58, lo sacaron empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado Saulo. Ellos siguieron tirándoles piedras a Esteban, pero él oraba, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Incluso en su rabia, querían seguir algunos patrones que les habían prescrito la ley, porque Levítico que todo el que fuera apedreado fuera de la ciudad. También la ley ahí en Levítico 24 dice que la lapidación era la sentencia apropiada para la blasfemia, entonces lo van a apedrear por blasfemo y lo van a hacer fuera de la ciudad. Esa fue realmente una aproximación simple y superficial a la ley, porque la verdad es que no tienen derecho a matar a nadie. Eso fue lo que ellos dijeron allá en Juan 18:31. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y juzguenlos según su ley. Los líderes judíos le dijeron, no estamos autorizados para condenar a muerte a nadie. Según esto, ellos no podían matar a nadie. No tenemos derecho a hacer eso. Los romanos tenían que hacerlo. Admitieron que no tenían autoridad para ejecutar. Pero aquí en ese momento dejaron eso a un lado. Trajeron algunos testigos, acusadores. Probablemente debieron haber tenido 2 o 3 testigos de blasfemia. Y según lo que dice la ley, en Deuteronomio 17:7, los testigos serían los primeros en tirarle piedras para matarlo y luego lo hará todo el pueblo. De esta manera quitarás de ti la maldad. Entonces, si vas a apedrear a alguien por blasfemia, las primeras piedras las lanzarán los testigos que dan testimonio de primera mano de la blasfemia. Según la Mishnah, la ley judía, y eso está citado, la caída desde el lugar de lapidación era el doble de la altura de un hombre. Uno de los testigos empujaba al criminal por detrás. Cuando éste caía boca abajo, si moría por la caída, era suficiente. Si no, el segundo testigo tomaba una piedra grande y la dejaba caer sobre su corazón. Si esto no causaba la muerte, si causaba la muerte era suficiente, y si no, entonces era apedreado por toda la congregación de Israel. Obviamente el empujón no mató a Esteban, y la piedra del segundo testigo no lo mató, porque en el versículo 59 dice que siguieron apedreando a Esteban. Un hombre joven y fuerte seguramente no murió fácilmente. Los testigos, por cierto, en el versículo 58 dejaron hablados sus mantos, dejaron sus túnicas
para poder ser más precisos con las piedras y tirarlas con más fuerza seguramente. Y dice que lo dejaron a los pies de un joven llamado Saulo, quien después se va a convertir en el apóstol Pablo. Todo lo que tienen en mente es la muerte. Y estaban listos para ejecutar a este hombre. Y Esteban todo lo que tiene en mente es vida, al invocar al Señor y decirle: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esencialmente lo que dijo Jesús en la cruz. Encomendó su espíritu a Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu, fue lo que dijo. Ahora, aquí el Sanedrín tiene tanta sangre en sus manos y la sangre de lo mejor. Número uno, del Hijo de Dios. Y la sangre de lo mejor de los hombres. Este hombre lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, un gran predicador, un evangelista que les trajo la verdad del Evangelio. Ahora tiene las manos ensangrentadas. Perdón. No es de extrañar que unos años después de esto el Señor va a destruir toda la ciudad y a todos los que viven en ella. Y algo interesante es que aquí no hay limbo, aquí no hay purgatorio. El Señor Jesús de pie en el cielo recibe mi espíritu. Es una señal de que cuando un creyente muere, el espíritu de la persona va a la presencia de Dios. El cuerpo en la tumba espera la resurrección en el rapto, cuando el Señor venga por los suyos. Dice la Escritura: ausente del cuerpo, presente en el Señor. En el cielo son perfeccionados todos los espíritus de los justos, dice el libro de los Hebreos. La resurrección aún está por llegar en el futuro y tenían la muerte en sus mentes, mientras que Esteban tenía la vida en mente. Es decir, vemos otra vez el contraste entre la vida y la muerte. Y bueno, vemos un contraste final, para el que quiera notar, un contraste final es muy claro, el contraste entre el odio y el amor. El anterior es el contraste entre la muerte y la vida, y el último contraste es entre el odio y el amor. El odio, obviamente lo vemos hasta el final, en la furia de la lapidación, el más humilde de los hombres enviado por Dios para predicar la salvación de Israel, y todo lo que querían era matarlo, y en medio de esta explosión de odio vemos la belleza del amor. Dice aquí en el capítulo 60 del libro en el capítulo 7, versículo 60 del libro de los Hechos: después se arrodilló y gritó muy fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. Ese es realmente el momento final del testimonio de Esteban. Se pone de rodillas para orar, pero ¿qué va a suplicar? Señor, sálvame, deténlos. No. ¿Qué pide? Pide perdón por ellos. Esto también, como su Señor, hace la misma oración: no les imputes este pecado, no les tomes en cuenta este pecado, dijo Cristo en la cruz. Es una oración rara. Hay la historia de Zacarías, profeta y sacerdote, que fue ejecutado en el mismo patio del templo, entre el altar y el santuario, y los judíos que lo mataron. Mientras lo mataban, Zacarías respiraba por última vez debido a un montón de piedras que destrozaron su vida. Su oración fue: Jehová, dales lo que le merecen. Sus muertes fueron similares, pero Zacarías ora pidiendo juicio y Esteban ora pidiendo perdón. Qué amor, qué gracia. Así mueren los mártires cristianos, llenos de amor. Y con eso se quedó dormido. O, como entendemos, murió. Y ese día tuvo un impacto masivo, porque como veremos, si Dios nos da vida y nos permite la próxima semana, en el capítulo 8, empieza la persecución. Agustín, el padre de la iglesia primitiva, dijo: la oración de Esteban, Señor, no les reproches este pecado, o no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, fue contestada por el Señor al perdonar a uno que estaba ahí resguardando la ropa de estos que apedreaban a Esteban. Ese hombre es llamado Saulo, después se va a convertir en el apóstol Pablo. Esteban, en cierto sentido, era
predecible para Saulo. Pero Pablo era impredecible por el mundo, o más bien para el mundo. Necesitaba el mundo que Pablo se levantara. Qué gran lección. Esteban al final de sus últimos respiros le dice a Dios, perdónalos. Dios, como dice Agustín, perdona a uno de ellos y a ese que fue testigo de todo lo que Esteban dijo, lo convierte en el apóstol Pablo y continúa entonces la predicación del Evangelio. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra aprendemos tantas cosas. Te agradecemos, Señor, que nos enseñes. Te pedimos que nos ayudes, que podamos comprender para poder poner en práctica todas las cosas que nos enseñas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Te honramos y te amamos, Padre. Amén, Señor. Amén. Pues bien, amada familia, les agradezco la atención prestada a esta parte de la Escritura. Oro porque sea de bendición para su vida y, si Dios permite, seguiremos aprendiendo a través de su palabra, si Dios nos da vida la próxima semana. Cuídese, que Dios lo guarde, lo proteja. Recuérdese que estamos pasando por momentos difíciles, pero Dios es bueno y estamos en sus manos. Que Dios le conceda mucha vida y salud para que pronto podamos estar juntos. Le mando un fuerte abrazo. Espero que la enseñanza del día de hoy traiga a su vida reflexión de cómo debemos ser, de cómo Dios cuida de nosotros, de cómo Dios tiene para nuestras vidas.